Mi hijo una vez se paró en una habitación llena de gente y me llamó un fracaso. Lo dijo tan fácilmente, tan confiado, como si los años de mi vida no significaran nada en absoluto. Todos a nuestro alrededor le creyeron. Ellos vieron a una mujer mayor callada que vivía en una casa pequeña en la montaña y manejaba un auto desgastado. Lo que ellos no sabían era que la compañía que él orgullosamente reclamaba como suya. La casa en la que vivía y la vida que celebraba estaban todas construidas sobre algo que él nunca se había molestado en entender. Esa noche, mientras él celebraba su éxito, yo decidí en silencio que era hora de que la verdad saliera a la luz. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, tómate un momento para compartir desde donde estás viendo. Nos encanta ver cómo nuestras historias unen a las personas de todos los rincones del mundo. Tus pensamientos y comentarios son lo que hacen que esta comunidad sea tan especial, y estamos verdaderamente agradecidos de tenerte aquí. Si aún no lo has hecho, no olvides presionar ese botón de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia llena de drama, resiliencia y giros inesperados. Ahora, siéntate, ponte cómodo y tal vez toma tu bebida favorita porque esta es una historia que no querrás perderte. Empecemos. Mi nombre es Margaret Lawson y tengo 67 años. Vivo sola en una casa pequeña de madera en el tranquilo pueblo de montaña de Evergreen, Colorado, a unas 30 millas al oeste de Denver. Evergreen es el tipo de lugar donde las mañanas llegan lentamente. Los pinos se mecen suavemente con el viento y las cimas distantes de las montañas rocosas brillan suavemente bajo el sol naciente. Durante muchos años, este rincón pacífico del mundo ha sido mi hogar. La mayoría de las personas que me conocen aquí me describirían como una viuda sencilla que vive un retiro tranquilo. A menudo me ven manejando mi viejo sedán Ford por las carreteras estrechas que serpentean a través de las colinas. El auto tiene más de 15 años y traquetea un poco cuando enciendo el motor en las mañanas frías. Compro mis víveres en el mismo mercado todas las semanas y a veces me detengo en la tienda de segunda mano cerca de la oficina de correos para mirar entre los estantes de ropa usada. Mi vida parece modesta, incluso ordinaria. Cada mañana me despierto antes de que el sol se levante completamente. Preparo una taza de café negro y me siento junto a la ventana que da al bosque detrás de mi casa. Desde allí, puedo ver a los venados moverse silenciosamente entre los árboles mientras la niebla se levanta del valle de abajo. Más tarde en el día, trabajo en el pequeño huerto de vegetales que planté hace años. Los tomates, frijoles y hierbas crecen en filas ordenadas y cuidarlos me da un sentido tranquilo de propósito. La gente del pueblo cree que vivo de una pequeña pensión que quedó después de que mi esposo falleció hace más de una década. Nunca los corrijo. En realidad, he pasado muchos años aprendiendo que cuando vives en silencio, la gente deja de hacer preguntas. Mi hijo Jason Lawson vive una vida muy diferente. Jason vive en Cherry Creek, uno de los barrios más ricos de Denver. Su casa es grande, moderna y está rodeada por un paisaje perfectamente recortado. Autos caros llenan la amplia entrada y el interior de la casa parece algo salido de una revista de diseño. Jason a menudo les dice a las personas que todo lo que posee vino de su propia determinación. Él es el fundador de una compañía de bienes raíces llamada Lawson Urban Development. En cenas de negocios y eventos sociales, explica con orgullo cómo construyó la compañía desde cero. Según su historia favorita, comenzó solo con una visión y trabajó incansablemente hasta que sus proyectos comenzaron a transformar barrios en todo Denver. Al escucharlo, la mayoría de las personas creen que están escuchando la historia de un hombre hecho a sí mismo. Cada mes, Jason me envía $600. Le gusta mencionar este detalle cuando habla con amigos o socios de negocios. Más de una vez, lo he escuchado decir que ayuda a mantener a su madre anciana porque ella tiene dificultades financieras. Cuando la gente escucha esto, usualmente responden con admiración. Ellos lo ven como un hijo generoso.
Los domingos, a menudo manejo desde Evergreen para cenar con Jason y su esposa Natalie. Las comidas son elegantes, llenas de vino caro y conversaciones sobre nuevos proyectos de construcción o oportunidades de inversión. Natalie disfruta organizando estas reuniones. Ella se mueve por el comedor con confianza, saludando a los invitados y discutiendo planes de viaje o compras de lujo. Yo usualmente me siento en silencio al final de la mesa y escucho. Natalie siempre es educada conmigo, pero hay algo distante en la forma en que habla. A veces explica cosas simples lentamente como si asumiera que yo no entenderé. Jason rara vez lo nota. Él usualmente está demasiado ocupado describiendo su último éxito. Ninguno de ellos se da cuenta de la verdad detrás de la vida que celebran tan orgullosamente. Durante muchos años, mantuve esa verdad oculta porque creía que el silencio era un acto de amor. Pensé que proteger a mi hijo de ciertas realidades podría permitirle crecer hasta convertirse en el hombre que quería ser. Mirando hacia atrás ahora, a veces me pregunto si esa decisión fue el comienzo de todo lo que siguió. Si todavía estás viendo y esta historia ya ha captado tu atención. Comenta el número 1 abajo para que sepa que estás aquí conmigo porque lo que parecía una vida tranquila en las montañas ocultaba algo que nadie esperaba. Ahora, pasemos al capítulo 2. Cada domingo por la tarde, hago el mismo viaje desde Evergreen hacia Denver. La carretera serpentea lentamente a través de las montañas antes de abrirse en amplias autopistas que llevan hacia la ciudad. He manejado esa ruta tantas veces que las curvas ahora se sienten casi automáticas. El bosque de pinos eventualmente da paso a calles llenas de gente y el aire tranquilo de las montañas desaparece bajo el movimiento constante del tráfico. Para cuando llego a Cherry Creek, el cambio de ambiente es imposible de ignorar. El barrio se siente pulido y cuidadosamente diseñado. Fachadas de tiendas de lujo bordean las calles y los restaurantes muestran menús que cuestan más de lo que la mayoría de la gente en Evergreen gasta en una semana entera. Autos caros se deslizan por las intersecciones mientras parejas bien vestidas caminan por aceras anchas llevando bolsas de compras de boutiques de diseñador. La casa de Jason está en una calle tranquila rodeada de casas modernas con grandes ventanas y céspedes perfectamente mantenidos. La primera vez que visité después de que él compró el lugar, recuerdo haber pensado lo grande que se sentía comparada con la pequeña casa de montaña que yo había elegido mantener para mí. Adentro, todo se ve impecable. Natalie tiene talento para decorar. Los muebles de la sala son elegantes y minimalistas, y hay pinturas colgadas en las paredes que sospecho cuestan más que todo mi auto. Cuando llegan los invitados, la casa se siente como un escenario para una revista de estilo de vida. Las cenas de los domingos solían sentirse cálidas y familiares. Cuando Jason se casó por primera vez con Natalie, esas noches eran reuniones familiares simples. Con el tiempo, sin embargo, algo cambió lentamente. Ahora las cenas se sienten más como eventos de networking. A menudo hay invitados en la mesa, usualmente socios de negocios o amigos del círculo social de Natalie. Las conversaciones giran en torno a inversiones en propiedades, proyectos de construcción y el valor creciente de los bienes raíces en todo Denver. Jason disfruta explicando cómo su compañía continúa expandiéndose a nuevos barrios. Mientras los demás hablan, yo usualmente escucho. Natalie siempre me saluda educadamente cuando llego, pero su tono lleva una distancia cuidadosa. Pregunta sobre mi viaje desde Evergreen y ocasionalmente comenta sobre lo pacífico que debe ser mi pequeño pueblo. Luego regresa a discutir planes de viaje o eventos sociales con sus invitados. En la mesa, a veces hace preguntas sobre mis gastos. Las palabras son educadas, pero la intención debajo de ellas es inconfundible. Ella se pregunta en voz alta si vivir sola se vuelve difícil a mi edad. Pregunta si el dinero que Jason me envía cada mes es suficiente para cubrir mis necesidades. Los invitados a menudo asienten con simpatía cuando escuchan esto. Jason rara vez corrige la impresión.
De hecho, a veces la refuerza. Más de una vez, lo he escuchado explicar que intenta ayudar a mantener a su madre porque el retiro puede ser financieramente desafiante. La gente responde elogiándolo por ser responsable y generoso. Yo me siento en silencio mientras ellos hablan. Parte de mí una vez creyó que estos comentarios eran malentendidos inofensivos. Pero con el tiempo, comencé a notar cómo Jason repetía naturalmente la misma historia sobre su vida. Describía la pérdida y el desarrollo urbano como algo que construyó completamente por su cuenta. Los invitados lo admiraban por ello. Un domingo en particular se destaca claramente en mi memoria. Natalie había invitado a varios amigos de su club de tenis. Estaban discutiendo vacaciones en Europa y tratamientos de belleza caros cuando la conversación giró hacia el envejecimiento y el retiro. Natalie rió suavemente y gesticuló en mi dirección mientras hablaba sobre los desafíos de cuidar a parientes mayores. Mencionó lo complicado que podía volverse cuando alguien llegaba a una edad donde manejar las responsabilidades diarias solo podría ya no ser seguro. Las mujeres intercambiaron sonrisas de comprensión. Más tarde esa noche, entré a la cocina para ayudar a recoger los platos. Mientras estaba cerca del pasillo, escuché a Natalie hablando en voz baja con Jason en la sala. Dijo que tal vez un día deberíamos pensar en encontrar una comunidad de retiro para tu madre. Jason no estuvo en desacuerdo. Sonaba pensativo, casi práctico, como si la idea tuviera perfecto sentido. Me fui poco después de la cena. Manejando de regreso hacia Evergreen esa noche, la carretera se sintió más oscura de lo usual. Mis faros cortaban a través del bosque mientras la conversación resonaba en silencio en mi mente. Por primera vez, comencé a preguntarme si mi lugar en la vida de mi hijo ya había empezado a desaparecer. Si todavía estás aquí y comenzando a sentir que algo no está del todo bien en esta familia, comenta el número 2 abajo para hacerme saber que estás siguiendo la historia. Lo que sucede después revelará exactamente cuán cuidadosamente se preparó este plan. Ahora, pasemos al capítulo 3. El domingo siguiente se sintió diferente desde el momento en que entré por la puerta principal de Jason. Natalie me saludó con una sonrisa inusualmente cálida, del tipo que parecía ligeramente demasiado brillante para ser genuina. Me envolvió en un abrazo rápido antes de retroceder y estudiar mi rostro como si estuviera buscando algo. Jason apareció desde la cocina momentos después y preguntó sobre mi viaje desde Evergreen. Su voz llevaba un tono de preocupación que yo no había escuchado de él en bastante tiempo. Por un momento, me pregunté si había imaginado la conversación que escuché la semana anterior. La cena esa noche fue tranquila comparada con la mayoría de los domingos. No había invitados, ni socios de negocios discutiendo proyectos de desarrollo, ni amigos del círculo social de Natalie llenando el comedor con conversación. Solo éramos los tres sentados en la larga mesa pulida bajo las luces colgantes. Natalie había preparado salmón y vegetales asados, y se movía con cuidado alrededor de la mesa, rellenando vasos de agua y ajustando platos. Jason preguntó sobre mi jardín y si los tomates habían sobrevivido las noches más frescas en las montañas. Su amabilidad se sentía extrañamente deliberada. Después de la cena, Jason se recostó en su silla e intercambió una mirada breve con Natalie. Algo pasó en silencio entre ellos antes de que él se levantara y gesticulara hacia la sala. Dijo que había algo importante que querían discutir conmigo. Nos sentamos juntos en el gran sofá mientras Natalie colocaba una carpeta bien organizada en la mesa de café de vidrio frente a nosotros. Noté de inmediato que la carpeta contenía páginas impresas, folletos y una pequeña pila de notas organizadas como si alguien hubiera ensayado lo que planeaban decir. Jason comenzó a hablar lentamente. Explicó que él y Natalie habían estado pensando en mi futuro y en el hecho de que yo vivía sola en Evergreen. Mencionó la distancia entre mi casa y el hospital más cercano y cómo las carreteras de montaña podían volverse peligrosas durante las tormentas de invierno.
Dijo que estaban preocupados por mi seguridad. Natalie abrió la carpeta y extendió varios folletos brillantes sobre la mesa. Cada página mostraba fotografías de un lugar llamado Silver Pine Senior Residence en Aspen. Las imágenes mostraban apartamentos cómodos con grandes ventanas, senderos para caminar rodeados de árboles y residentes sonrientes participando en actividades. Natalie habló con entusiasmo mientras señalaba cada imagen. Describió el estilo de restaurante para las comidas, el personal médico disponible a todas horas y los programas de recreación ofrecidos a los residentes. Dijo que era un lugar hermoso donde las personas de mi edad podían vivir cómodamente sin preocuparse por las responsabilidades diarias. Jason agregó que estarían dispuestos a ayudar a pagar el costo mensual porque querían que yo disfrutara mi retiro. Luego presentó la segunda parte de la idea. Dijo que vender mi casa en Evergreen podría ayudar a cubrir una gran parte de los gastos. Según él, el mercado para casas de montaña era impredecible, pero la propiedad probablemente podría venderse rápidamente si la poníamos en alrededor de $40,000. Mantuve mi rostro calmado mientras él hablaba. El número que mencionó era menos de la mitad de lo que la casa realmente valía. Natalie asintió en acuerdo, explicando que la mudanza podría ocurrir dentro de los próximos meses si todo salía bien. Describió lo pacífico que sería para mí vivir en algún lugar con cuidado a tiempo completo. También mencionó lo mucho más fácil que haría las cosas para todos. Esa frase se quedó en mi mente. Les agradecí por pensar en mi futuro y les dije que tomaría algo de tiempo para considerar la idea. Jason pareció aliviado al escuchar esa respuesta. Más tarde esa noche, manejé de regreso hacia Evergreen bajo un cielo oscuro de montaña. Mientras los faros de mi viejo Ford cortaban a través de la carretera del bosque, me di cuenta de algo que ya no podía ignorar. Lo que Jason y Natalie habían presentado como amabilidad se sentía demasiado cuidadosamente planeado para ser accidental. Si todavía estás viendo y te preguntas si ese plan de retiro realmente era sobre cuidado o algo completamente diferente, comenta el número 3 abajo para que sepa que estás conmigo porque el próximo capítulo descubre un secreto que lo cambia todo. Ahora, pasemos al capítulo 4. Durante los siguientes días, después de que Jason y Natalie presentaron su plan, intenté regresar al ritmo tranquilo de mi vida en Evergreen. Me despertaba antes del amanecer, preparaba mi taza habitual de café y me sentaba junto a la ventana que da al bosque detrás de mi casa. Las montañas seguían siendo hermosas bajo la luz temprana de la mañana, pero mi mente seguía volviendo a la conversación en la sala de Jason. Los folletos de Silver Pine se veían convincentes. Las palabras que Jason usó sonaban cuidadosas y razonables. Sin embargo, algo en toda la discusión se sentía ensayado. Me encontré repitiendo cada momento de esa noche. La carpeta que Natalie sacó, la forma en que Jason habló sobre seguridad y atención médica, la confianza en sus voces cuando hablaron de vender mi casa. Nada de eso se había sentido espontáneo. Se sentía preparado. A última hora de la tarde del miércoles, mi teléfono sonó. La voz de Natalie me saludó cálidamente, casi alegremente. Dijo que Jason estaría trabajando hasta tarde esa noche, pero que pensó que sería agradable si yo manejaba hacia Denver para cenar de todos modos. Mencionó que no habíamos pasado tiempo juntas a solas en bastante tiempo. Acepté. El viaje desde Evergreen a Cherry Creek se sintió más largo de lo usual esa noche. Las nubes colgaban bajas sobre las montañas mientras el sol comenzaba a desaparecer detrás de las cimas. Para cuando llegué a la ciudad, las calles ya brillaban bajo la luz amarilla de las farolas. Natalie me dio la bienvenida adentro con su educada cortesía habitual. La casa se sentía inusualmente tranquila sin Jason ni invitados. Dijo que estaba terminando la cena y preguntó si me importaría esperar en la sala mientras ella preparaba todo. Me senté en el sofá y miré alrededor de la gran habitación. Sin las conversaciones y risas habituales, la casa se sentía extrañamente vacía.
Podía escuchar el sonido suave de platos moviéndose en la cocina y el zumbido distante del tráfico afuera. El teléfono de Natalie descansaba en la mesa de café cerca del borde del sofá. No tenía intención de tocarlo, pero después de unos minutos, la pantalla se encendió con un nuevo mensaje. La vista previa apareció claramente a través de la superficie de vidrio de la pantalla. ¿Ya aceptó mudarse al lugar de retiro? El mensaje venía de alguien llamado Lidia. Dudé, diciéndome a mí misma que no era mi asunto. Sin embargo, mis ojos permanecieron fijos en las palabras brillantes. Antes de que pudiera detenerme, leí el resto de la notificación. Mamá dice que una vez que ella se mude, tú y Jason finalmente podrán renovar la casa sin preocuparse por sus visitas cada semana. Una extraña pesadez se instaló en mi pecho. La curiosidad me empujó a mirar de nuevo la pantalla. Otro mensaje de la misma conversación apareció. Natalie había escrito que convencerme probablemente sería fácil. Bromeó que las personas mayores a menudo aceptan estos arreglos y creen que sus familias las están ayudando. El tono casual del mensaje dolió más que las palabras mismas. Luego apareció brevemente otra notificación del banco. Aprobación de préstamo confirmada para la propiedad de Cherry Creek. El mensaje desapareció rápidamente, pero yo ya había leído suficiente para entender lo que significaba. Natalie había tomado un préstamo conectado a la casa. Jason nunca había mencionado nada sobre problemas financieros. Me recosté contra el sofá justo cuando Natalie regresó a la habitación llevando 2 platos de comida. Sonrió y preguntó si había esperado mucho. Negué con la cabeza y le agradecí. La cena pasó en silencio. Hablamos de cosas pequeñas, el clima en Evergreen y las largas horas que Jason había estado trabajando últimamente. Natalie no mostró ninguna señal de que algo inusual hubiera pasado. Más tarde esa noche, manejé a casa a través de la oscura carretera de montaña otra vez. Esta vez, mis pensamientos estaban más claros de lo que habían estado antes. Jason y Natalie estaban planeando algo mucho más complicado que una simple mudanza a un retiro. Y ahora, sabía que necesitaba comenzar a prepararme para lo que viniera después. Si todavía estás aquí y sientes que la tensión está aumentando, comenta el número 4 abajo para mostrar que todavía estás viendo. El descubrimiento en esa sala fue solo el comienzo y lo que viene después descubrirá la verdad detrás de toda la historia. Ahora, continuemos con el capítulo 5. La mañana después de mi cena con Natalie, me desperté más temprano de lo usual. La casa en Evergreen todavía estaba oscura y el bosque afuera de mi ventana estaba en silencio, excepto por el susurro distante del viento a través de los pinos. Preparé café y me senté en la mesa de la cocina, mirando el vapor que subía de la taza. Los mensajes que había visto en el teléfono de Natalie seguían repitiéndose en mi mente. Las palabras burlonas de su hermana, la forma casual en que Natalie había bromeado sobre convencerme de mudarme y, sobre todo, la notificación del banco confirmando un préstamo atado a la propiedad de Cherry Creek. Durante años, había elegido ignorar pequeñas señales de que algo en el comportamiento de Jason y Natalie se sentía mal. Me había dicho a mí misma que el orgullo y la ambición a veces hacían que la gente hablara sin cuidado. Pero ahora esos momentos dispersos comenzaban a conectarse en un patrón que ya no podía ignorar. Si ellos estaban planeando algo, necesitaba saber exactamente qué era. Solo había una persona en la que confiaba con asuntos que involucraban dinero y documentos legales. Su nombre era Benjamin Carter. Benjamin había sido mi abogado durante más de 20 años. Me había ayudado a organizar mis finanzas después de que mi esposo falleció y era una de las pocas personas que entendía la estructura complicada del fideicomiso de inversión que creé después. Lo llamé esa mañana. Sugirió que nos reuniéramos en su oficina en el centro de Denver más tarde ese día. Para la tarde temprana, estaba manejando por la carretera de la montaña otra vez,
dejando Evergreen atrás mientras la autopista me llevaba hacia la ciudad. El edificio de la oficina de Benjamin estaba entre varias torres de vidrio con vista al horizonte de Denver. Adentro, el área de recepción estaba tranquila y profesional. Benjamin me saludó cálidamente cuando llegué. Su comportamiento calmado inmediatamente hizo que la situación se sintiera más manejable. Le expliqué todo lo que había observado en las últimas semanas. Describí la propuesta de residencia para jubilados, la conversación que escuché en la sala de Jason y los mensajes que aparecieron en el teléfono de Natalie la noche anterior. Benjamin escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en su silla y abrió varios archivos en su computadora. Porque mi fideicomiso de inversión tenía conexiones con Loss and Urban Development. Explicó que podíamos revisar ciertos registros financieros legalmente disponibles a través de presentaciones públicas y divulgaciones de negocios. En minutos, comenzamos a ver información que Jason nunca había mencionado. Varios de los proyectos de desarrollo de su compañía estaban financiados casi completamente a través de fondos prestados en lugar de ganancias de la compañía. Los préstamos aparecían repetidamente en los documentos que Benjamin sacó en la pantalla. Luego examinamos los registros financieros personales de Jason que se habían convertido en parte de las presentaciones de propiedades y garantías de negocios. Los números eran preocupantes. Benjamin estimó que las deudas combinadas de Jason de líneas de crédito, financiamiento de proyectos y obligaciones personales se acercaban a $800,000. El éxito que describía en las cenas parecía mucho menos estable cuando se veía a través de los registros reales. Benjamin también me recordó algo importante. Mi fideicomiso de inversión todavía tenía el 75% de propiedad de Loss and Urban Development. El capital usado para lanzar los primeros proyectos de Jason había venido directamente de mis cuentas años antes. Legalmente, yo seguía siendo la dueña controladora de la compañía que él creía que era completamente suya. Finalmente, Benjamin buscó registros conectados a la propiedad de Cherry Creek. La notificación del préstamo que vi en el teléfono de Natalie aparecía en las presentaciones del condado. Natalie había asegurado un préstamo grande usando la casa como garantía. El nombre de Jason no aparecía en los documentos. Nos sentamos en silencio por un momento mientras las implicaciones se asentaban. Jason podría ni siquiera saber que el préstamo existía. Cuando salí de la oficina de Benjamin esa tarde, el horizonte de la ciudad se veía diferente de cuando llegué. La confusión que había sentido antes había desaparecido. En su lugar había claridad. Jason y Natalie estaban jugando un juego complicado. Y ahora finalmente entendía las reglas. Cuando salí del edificio de la oficina de Benjamin Carter esa tarde, el aire en el centro de Denver se sentía más cálido de lo que esperaba. La ciudad se movía con su ritmo inquieto habitual. Los autos pasaban por intersecciones ocupadas. La gente se apresuraba por las aceras y el sonido distante de construcción resonaba entre los edificios altos. Por un largo momento, me paré en la acera y miré hacia el horizonte. En algún lugar entre esos edificios, mi hijo creía que había construido una vida poderosa completamente por su cuenta. Durante años, había escuchado sus discursos sobre determinación y éxito. Lo había visto tomar orgullo en la compañía que llevaba nuestro apellido. Ahora sabía cuán frágil era realmente ese éxito. El viaje de regreso hacia Evergreen me dio tiempo para pensar. La autopista gradualmente subía alejándose de la ciudad y de vuelta a las montañas. Mientras los edificios desaparecían detrás de mí, la carretera se volvía más tranquila y el bosque regresaba. Mis pensamientos, sin embargo, permanecían fijos en todo lo que Benjamin me había mostrado. Jason debía casi $800,000. Su compañía dependía fuertemente de fondos prestados y Natalie había colocado en secreto un préstamo contra su casa sin el conocimiento de Jason. Nada de eso coincidía con la historia confiada que Jason repetía en cada mesa de cena.
Parte de mí sentía enojo. La forma en que Jason y Natalie habían hablado sobre mudarme a una residencia de retiro de repente parecía menos como preocupación y más como cálculo. Sin embargo, otra parte de mí sentía algo más cercano a la tristeza. Todavía podía recordar a Jason como un niño corriendo por el patio trasero de nuestra primera casa, persiguiendo al perro de la familia y riendo sin una preocupación en el mundo. En esos recuerdos, él confiaba en mí completamente. En algún lugar entre esos días y ahora, esa confianza había desaparecido. Para cuando llegué a mi casa en Evergreen, las sombras de la tarde se extendían a través de las montañas. Estacioné el auto y me senté por un momento antes de entrar. Durante los siguientes días, hablé con Benjamin otra vez para revisar la estructura legal de mis finanzas. Años antes, después de que mi esposo falleció, creé un fideicomiso de inversión para manejar los activos que habíamos construido juntos. A través de ese fideicomiso, había proporcionado en silencio el capital inicial para las primeras aventuras de negocios de Jason. Benjamin confirmó lo que yo ya sospechaba. Legalmente, el fideicomiso todavía posee el 75% de Lawson Urban Development. Jason podría dirigir la compañía día a día, pero el interés controlador siempre había permanecido bajo mi autoridad. Durante una de nuestras conversaciones, Benjamin mencionó algo más. Lawson Urban Development se preparaba para celebrar su 10º aniversario con un gran evento en Denver. La compañía planeaba recibir a inversionistas, desarrolladores y varios miembros de la comunidad de negocios local en un salón de conferencias de hotel en el centro. El evento estaba destinado a mostrar el crecimiento de la compañía. Cuando Benjamin lo describió, un pensamiento comenzó a formarse en silencio en mi mente. Jason se preocupaba profundamente por su reputación. Su imagen pública como un hombre de negocios hecho a sí mismo era algo que protegía cuidadosamente. La celebración del aniversario sería un escenario donde esperaba admiración y reconocimiento. Unos días después, Jason me llamó. Su voz sonaba emocionada mientras describía el próximo evento. Dijo que muchas personas importantes asistirían y que significaría mucho para él si yo estuviera allí. Escuché sin interrumpir. Jason no tenía idea de lo que yo había aprendido. Cuando terminó de hablar, le dije que estaría feliz de asistir. Esa noche, me senté en mi sala mientras la última luz se desvanecía detrás de las montañas afuera de mi ventana. Por primera vez desde que la situación comenzó, entendí algo claramente. Pronto habría un momento en el que la verdad ya no podría permanecer oculta. Y cuando ese momento llegara, yo no me quedaría en silencio. Si todavía estás viendo y puedes sentir que se acerca un punto de inflexión, comenta el número 6 abajo para hacerme saber que estás listo para lo que sucede después porque el momento de la verdad está más cerca de lo que cualquiera se da cuenta. Ahora, pasemos al capítulo 7. La noche de la celebración del aniversario llegó con una brisa fresca de otoño moviéndose por las calles de Denver. Cuando salí de mi auto frente al hotel, las puertas de vidrio de la entrada reflejaban las luces de la ciudad detrás de mí. Adentro, el vestíbulo brillaba con cálidas arañas y el zumbido tranquilo de conversación de los invitados que ya llegaban. Lawson Urban Development había elegido uno de los salones de conferencias más grandes del edificio para el evento. Al entrar al salón de baile, inmediatamente noté cuán cuidadosamente todo había sido arreglado. Mesas redondas altas cubiertas con mantel blanco llenaban la habitación y un gran escenario estaba al frente bajo luces brillantes. Detrás del escenario, una pantalla mostraba fotografías de proyectos de construcción que la compañía había completado en la última década. La habitación estaba llena de personas vestidas con ropa formal de noche. Inversionistas, contratistas, arquitectos y desarrolladores locales estaban en grupos pequeños discutiendo oportunidades de negocios y felicitándose unos a otros. Los meseros se movían en silencio entre la multitud, llevando bandejas de bebidas. Jason estaba cerca del centro de la habitación,
saludando a los invitados con energía confiada. Su traje oscuro le quedaba perfectamente y se comportaba con la seguridad relajada de alguien que creía que la noche estaba destinada a celebrar sus logros. Varias personas le estrecharon la mano y elogiaron el crecimiento de Loss and Urban Development. Natalie estaba a su lado, sonriendo y guiando las conversaciones sin esfuerzo. Ella parecía cómoda bajo los reflectores, presentando a Jason a recién llegados y hablando con orgullo sobre los proyectos de la compañía. Cualquiera que los viera asumiría que eran una pareja exitosa disfrutando las recompensas de años de trabajo duro. Me moví en silencio por el borde de la habitación. Algunas personas me saludaron educadamente, aunque la mayoría no sabía quién era yo. Para ellos, yo era simplemente otra invitada mayor asistiendo a la celebración. Escuché mientras las conversaciones cercanas elogiaban la determinación de Jason y lo describían como uno de los desarrolladores más prometedores de Denver. La misma historia se repetía una y otra vez. Jason Lawson había construido todo él mismo. Pronto la música se desvaneció y los invitados comenzaron a moverse hacia sus asientos mientras la parte formal de la noche comenzaba. Jason subió al escenario y se paró detrás del podio mientras las luces se enfocaban en él. Su voz se escuchaba claramente en la habitación. Habló sobre los primeros días de la compañía y los desafíos que había enfrentado mientras intentaba establecerse en una industria competitiva. Describió largas horas, riesgos financieros y la satisfacción de ver cada proyecto completado. El público respondió con cálidos aplausos. Jason terminó su discurso agradeciendo a los inversionistas y socios que habían creído en su visión. Cuando se alejó del podio, varios invitados se acercaron a él otra vez con felicitaciones. Lo observé desde el otro lado de la habitación. Natalie pronto se unió a un grupo de invitados cerca de la mesa donde yo estaba. Comenzó a contar una historia ligera sobre lo difícil que podía ser manejar tanto la vida familiar como las responsabilidades de negocios. Durante la conversación, gesticuló hacia mí con una breve sonrisa. Mencionó que yo nunca había estado muy interesada en el mundo de los negocios. El comentario sonaba inofensivo, pero el tono llevaba el habitual despido silencioso. Por un momento, simplemente la miré. Luego me di cuenta de algo importante. Jason y Natalie todavía creían que yo me quedaría en silencio. Caminé con calma a través del salón de baile hacia mi hijo. Él se volvió cuando me vio acercándome y me saludó cálidamente, asumiendo que quería felicitarlo. En cambio, le dije que había algo que me gustaría que leyera. De mi bolso, saqué una carpeta que contenía varios documentos que Benjamin había preparado antes esa semana. Jason aceptó la primera página sin dudar. Al principio, leyó casualmente. Luego su expresión comenzó a cambiar a nuestro alrededor. El ruido de la celebración se desvaneció lentamente mientras llegaba a la línea final del documento. Jason continuó mirando el documento en sus manos mucho después de que la música en el salón de baile se reanudara en silencio en el fondo. La expresión confiada que había llevado durante toda la noche había desaparecido. En su lugar había una mirada de confusión que lentamente se profundizó en incredulidad. Por un momento, pareció incapaz de hablar. Lo observé cuidadosamente mientras leía la página otra vez, esta vez moviéndose más lentamente a través de cada línea. El documento claramente delineaba la estructura de propiedad de Loss and Urban Development y el fideicomiso de inversión conectado a él. Las firmas, fechas y registros financieros eran imposibles de malinterpretar. Jason finalmente levantó los ojos y me miró. Su rostro se había vuelto pálido. Antes de que pudiera decir nada, Natalie se acercó más a nosotros. Notó la tensión en la postura de Jason y preguntó en voz baja qué estaba pasando. Jason le entregó el documento sin explicación. Natalie leyó rápidamente al principio. Luego se detuvo y comenzó de nuevo desde el principio de la página. El cambio en su expresión ocurrió gradualmente.
La sonrisa educada que usualmente llevaba se desvaneció mientras llegaba a la sección que confirmaba que la participación controladora de Loss and Urban Development pertenecía a un fideicomiso de inversión administrado bajo mi autoridad. Durante varios segundos, no dijo nada. Las conversaciones cercanas a nuestro alrededor habían comenzado a desvanecerse. Las personas paradas en las mesas cercanas claramente nos estaban mirando ahora, sintiendo que algo inusual estaba desarrollándose. Natalie bajó el documento lentamente. La mirada que me dio no era enojo. Era cálculo. El tipo de intento silencioso de entender cuánto de la situación yo realmente sabía. Coloqué un segundo documento en la mesa junto a Jason. Este confirmaba la autoridad legal adjunta al fideicomiso de inversión. Explicaba que el fideicomiso tenía el 75% de propiedad de la compañía y por lo tanto poseía el poder de influir en decisiones ejecutivas, incluyendo posiciones de liderazgo. Jason leyó el segundo documento con creciente tensión en sus hombros. Por primera vez esa noche, parecía incierto de sí mismo. A nuestro alrededor, la suave música continuaba, pero los invitados cercanos habían dejado de fingir que no estaban escuchando. Hablé con calma, manteniendo mi voz estable para que solo el pequeño círculo a nuestro alrededor pudiera escuchar claramente. Expliqué que cuando Jason primero quiso comenzar su compañía de desarrollo años atrás, el capital inicial había venido de fondos que mi esposo y yo habíamos invertido a través del fideicomiso. En ese momento, creí que ayudarlo en silencio le daría la confianza para construir su carrera sin sentirse dependiente del dinero familiar. Jason bajó la mirada a los papeles otra vez. La historia que había repetido tantas veces sobre construir la compañía completamente por su cuenta ya no estaba parada en terreno sólido. Luego metí la mano en mi carpeta y saqué otro conjunto de documentos. Estos papeles contenían el registro público conectado a la propiedad de Cherry Creek. Los coloqué suavemente en la mesa. Jason leyó la primera página lentamente. La descripción del préstamo era clara. La casa había sido usada como garantía para una gran cantidad prestada de una institución financiera. Sus ojos se movieron rápidamente por la página, buscando un detalle que pudiera cambiar lo que estaba viendo. Cuando llegó a la sección que listaba al prestatario, se congeló. El nombre de Natalie aparecía solo en el documento. Jason se volvió hacia ella con shock visible. Natalie permaneció en silencio, su rostro de repente tenso mientras varios invitados cercanos se inclinaban más cerca. Claramente conscientes de que la celebración a la que habían venido a disfrutar estaba comenzando a desmoronarse. Si todavía estás aquí y quieres ver cómo termina finalmente esta historia, comenta el número 8 abajo para que sepa que todavía estás conmigo porque el próximo capítulo revela lo que pasó después de que todo se desmoronó. Ahora, pasemos a los capítulos finales de la historia. Casi un año pasó después de la celebración del aniversario, antes de que mi vida finalmente se asentara en un nuevo ritmo. Regresé a Evergreen y a las tranquilas rutinas de montaña que siempre me habían traído paz. El bosque afuera de mi ventana se veía igual que antes, pero yo me sentía diferente por dentro. La tormenta que se había estado formando durante meses finalmente había pasado, dejando atrás una extraña mezcla de alivio y reflexión. La noticia sobre los eventos en Denver viajó rápidamente a través de la comunidad de negocios local. Los inversionistas y desarrolladores que asistieron a la celebración hablaron abiertamente sobre lo que habían presenciado. Muchos de ellos habían creído en la historia de Jason sobre construir Loss and Urban Development completamente por su cuenta. Aprender la verdad los sorprendió. Con la guía de Benjamin Carter, yo formalmente asumí el rol que siempre legalmente me había pertenecido. El fideicomiso de inversión que creé años antes todavía tenía el 75% de propiedad de la compañía. Ese hecho me dio la autoridad para reestructurar el liderazgo de Loss and Urban Development. En unas pocas semanas, nombré un equipo de gestión profesional con experiencia en proyectos de desarrollo a gran escala.
Revisaron cada contrato, cada préstamo y cada inversión que la compañía había hecho. Algunos proyectos avanzaron. Otros fueron pausados en silencio hasta que las finanzas pudieran estabilizarse. Por primera vez en años, la compañía operaba con planificación cuidadosa en lugar de ambición sola. La vida de Jason, sin embargo, cambió de manera mucho más dramática. La verdad revelada durante la celebración dañó su reputación entre varios inversionistas que habían confiado en su liderazgo. Cuando los registros financieros fueron examinados más de cerca, la escala de su deuda personal se volvió imposible de ignorar. El préstamo secreto de Natalie contra la casa de Cherry Creek solo empeoró las cosas. Su matrimonio se derrumbó no mucho después de esa noche. Natalie se mudó y presentó la demanda de divorcio, dejando a Jason para enfrentar las consecuencias financieras que siguieron. Durante los siguientes meses, vendió varios activos personales y eventualmente dejó la casa por completo. El emprendedor confiado que una vez organizaba cenas elaboradas en Cherry Creek ahora vivía en un pequeño apartamento al otro lado de Denver. Eventualmente, Jason aceptó un puesto de gestión en una firma de construcción que manejaba proyectos comerciales más pequeños. Era trabajo honesto, pero muy lejos de la imagen que una vez presentó al mundo. Yo no interferí con ninguno de esos desarrollos. Jason necesitaba enfrentar los resultados de sus elecciones sin mi protección. Una tarde a principios de primavera, mi teléfono sonó mientras estaba trabajando en mi jardín. La voz de Jason llegó a través de la línea, más tranquila de lo que recordaba. Preguntó si estaría dispuesta a reunirme con él para tomar café en Denver. Acepté. Nos reunimos unos días después en un pequeño café cerca del centro. Cuando Jason entró por la puerta, apenas lo reconocí. Los trajes elegantes y la postura confiada habían desaparecido. Se veía mayor, más pensativo, como si el año pasado lo hubiera obligado a ver el mundo de manera diferente. Se sentó frente a mí y bajó los ojos por un momento antes de hablar. Dijo que entendía que no tenía derecho a esperar perdón. Admitió que el orgullo y la ambición lo habían convencido de que todo lo que logró le pertenecía solo a él. Yo escuché en silencio. Jason se disculpó por la forma en que él y Natalie habían hablado sobre colocarme en una residencia de retiro. Dijo que no podía creer lo fácilmente que había aceptado la idea en ese momento. Le hice una pregunta simple. ¿Me habría tratado diferente si hubiera creído que yo realmente no tenía nada? Jason dudó antes de responder. El silencio que siguió reveló más que cualquier explicación podría. Jason se sentó en silencio frente a mí en el pequeño café después de que hice mi pregunta. Durante varios segundos, no respondió. Miró hacia abajo a la mesa como si la superficie de la madera pudiera ofrecer un lugar más seguro para sus ojos que encontrarse con los míos. Su silencio fue suficiente. En ese momento, entendí algo claramente. El problema entre nosotros nunca había sido solo sobre dinero. Había sido sobre suposiciones, sobre la forma silenciosa en que la gente decide que vale otra persona sin nunca preguntar quiénes son realmente. Jason finalmente admitió que había permitido que el éxito cambiara la forma en que veía el mundo. Dijo que se había convencido a sí mismo de que había ganado todo por su cuenta y que cualquiera que viviera una vida más tranquila debía haber fallado en lograr las mismas cosas. Yo escuché sin interrumpir. Para cuando terminamos nuestro café, la conversación se había vuelto más calmada. Jason se disculpó otra vez por la forma en que él y Natalie habían hablado sobre colocarme en una residencia de retiro. El arrepentimiento en su voz sonaba genuino, pero yo también entendía que las disculpas solas no podían reconstruir lo que se había roto. Le dije que el perdón es algo que una persona elige por su propia paz de mente. Llevar enojo para siempre solo atrapa a quien ha sido herido. Pero la confianza es diferente. La confianza crece lentamente a través de acciones consistentes con el tiempo. Jason asintió en silencio. Después de esa tarde,
Salimos del café y caminamos hacia el aire fresco de Denver. Nuestra despedida fue simple y respetuosa, pero ambos entendimos que nuestra relación necesitaría tiempo para encontrar su nueva forma. La vida en Evergreen pronto regresó a su ritmo familiar. Las montañas afuera de mi casa permanecieron tan firmes y pacientes como siempre habían sido. Continué supervisando Loss and Urban Development a través del equipo de gestión que nombré. Bajo un liderazgo más disciplinado, la compañía se estabilizó y comenzó a enfocarse en proyectos que eran financieramente responsables en lugar de ambiciosos solo por apariencia. Al mismo tiempo, la experiencia cambió la forma en que veía mi propia vida. Durante años, permití que la gente asumiera que vivir en silencio significaba vivir sin fuerza. Había elegido la modestia porque me daba libertad de atención innecesaria. Pero también había permitido que otros decidieran quién creían que yo era. Eso cambió. Comencé a trabajar con varias organizaciones que apoyan a mujeres mayores que enfrentan manipulación financiera o negligencia de miembros de la familia. Ayudar a otros a proteger su independencia se volvió más significativo que cualquier éxito de negocios. Jason visita Evergreen ocasionalmente. Ahora nuestras conversaciones permanecen cuidadosas pero sinceras. Si nuestra relación se recuperará completamente es algo que solo el tiempo puede responder. Lo que sé con certeza es esto. La noche en que mi hijo creyó que estaba celebrando su éxito se convirtió en el momento en que dejé de permitir que alguien más definiera mi valor. Algunas lecciones llegan en silencio después de que el ruido del conflicto se desvanece y la vida regresa a su ritmo ordinario. El tiempo tiene una forma de revelar verdades que el orgullo una vez intentó ocultar. La verdadera fuerza no se encuentra en la riqueza, los títulos o la imagen que la gente construye para que el mundo admire. Se encuentra en la dignidad, en la paciencia y en el coraje de mantenerse firme cuando otros intentan disminuir tu valor. Una vida pacífica no significa una vida sin poder. A veces las personas más fuertes son aquellas que eligen la humildad mientras sostienen en silencio el poder de protegerse a sí mismas cuando el momento finalmente llega. Y quizás la mayor victoria no es la venganza, sino la libertad que viene de conocer tu valor y vivir sin miedo al juicio de nadie. Gracias por pasar tiempo con esta historia. Si te conmovió de alguna manera, siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios y considera seguir y suscribirte para no perderte la próxima historia.